adicionar una clase a un paquete y construir la clase. Teniendo aquí el proyecto, lo que vamos a hacer es crear en alguno de los paquetes una nueva clase. Decimos clic derecho, nuevo, Java Class, le colocamos el nombre de la clase, la primera letra debe empezar en mayúscula, eso es por norma, le decimos terminar y empezamos a trabajar. Luego aquí entonces normalmente cuando se plantea una clase, las clases tienen lo siguiente. En un diagrama de clases tendría el nombre de la clase, los atributos y los métodos. De esa manera está distribuida una clase: su nombre, sus atributos y sus métodos. También normalmente los métodos, los atributos van a ser de tipo privado y los métodos de tipo público. También hay que darse cuenta de que hay unos métodos que son especiales, que son los constructores. Los métodos constructores. Existen dos tipos principalmente. Hay un tercero, pero que se utiliza poco. Están los constructores con argumentos y los constructores sin argumentos. También están los clonadores, lo que permiten hacer un clon de una clase como tal. Entonces estas son las partes principales. Ahora ya tenemos esta, que es la clase, que es el nombre que dice producto. Entonces esta de aquí quedaría. Ahora vendrían los atributos. Entonces los atributos son privados regularmente. Habrá algunos que puedan ser públicos, eso dependiendo de cuál va a ser la utilidad de la clase, pero en este caso para hacer el encapsulamiento allí se necesita que sean privados. Entonces aquí en este caso vamos a colocarle referencia allí. Tiene que ser de un tipo de dato, vamos a decirle que ese tipo de dato va a ser numérico, por ejemplo. Va a tener también entonces un nombre de producto y puede tener otros atributos allí adicionales a ese. Entonces aquí podemos colocarle, puede ser en este caso lo que sería el peso, listo, y así demás atributos que tenga. Ahora ahí tenemos definidos los atributos. Ahora los métodos, están los métodos constructores con argumentos, sin argumentos, clonadores, y también los métodos normales, que vienen siendo los getter y los setter, para proteger, encapsular los atributos. Entonces, ¿en qué orden los hacemos? Bueno, normalmente el orden sería los constructores, después los métodos getter y setter, y por último los métodos ya propios de la clase, que puedan dar una funcionalidad a la clase. Entonces en este caso vamos a colocarle primero los constructores. Entonces un constructor se coloca la palabra public, porque va a ser accedido públicamente. Luego el nombre de la clase, exactamente igual como lo colocamos acá. Abre y cierra paréntesis, abrimos llaves, y este sería el constructor sin argumentos, el constructor por defecto. Ya aquí podemos entonces hacer lo siguiente: colocar aquí cada uno de los atributos y fijarles un valor inicial. En este caso, como es un entero, voy a colocarle aquí que sean 0, lo que es el nombre. Aquí, como es una cadena, va a ser entonces comillas dobles. Lo que es el peso y el volumen son valores que son reales, entonces aquí voy a colocarle peso, va a ser igual a 0.0, y lo que es el volumen voy a colocarle aquí lo siguiente, sería en este caso 0.0. ok, luego de esto ahí tendría el constructor con en este caso sin argumentos. Ahora el constructor con argumentos vendría siendo muy similar
solo que él debe recibir entonces los atributos. Aquí me está diciendo de que en este caso no puedo definir nuevamente otro constructor con el mismo nombre, porque estoy diciendo que se está redefiniendo nuevamente y no es posible tener dos definiciones iguales. Entonces aquí simplemente colocándole cada uno de los atributos, el ID, el otro sería el nombre, el otro sería lo que es el peso, y el otro sería entonces lo que es el volumen. Ahí tendría todos los atributos que voy a asignar. Entonces aquí dentro lo que voy a hacer es decirle, bueno, a referencia, aquí, a referencia, que es como este ID, puedo haberle también colocado así, referencia, así, y decirle entonces va a ser igual a referencia. Luego por acá entonces a lo que es el nombre, le voy a decir que va a ser igual a nombre. Por acá lo que es el peso va a ser igual al peso de acá. Y por último sería el volumen, que va a ser igual a volumen. Entonces ahí tendría la inicialización, pero con valores que se están enviando, es decir, con argumentos que está recibiendo este constructor de aquí. Otra forma de hacer esto es la siguiente. Por acá yo podría hacer esto, colocarle aquí this, que hace referencia a esta clase, y anteponerlo antes de cada atributo. También sería válido colocarlo, no habría ningún inconveniente. Cuando se coloca esto de manera que es exigida, cuando por ejemplo yo aquí le coloco, digamos esto así, entonces así de esa manera este nombre que está aquí es igual al que está definido por fuera. Entonces para que él sepa cuál es cuál, entonces dice, bueno, yo tengo que decirle aquí, este que está aquí es el que está definido en la clase, es decir, acá arriba, y el otro, es el que está definido aquí, el que está recibiendo. Entonces para que no haya ambigüedad con cuál es el nombre de la variable que se le va a asignar a cuál, entonces se hace de esta manera. Entonces, ¿qué es lo mejor si uno no quiere equivocarse? Bueno, darle un nombre aquí que sea diferente, no importa que sea en una sola letra. Aquí, por ejemplo, miren que lo que he hecho es que estos de aquí están en minúsculas y los que están definidos como atributos empiezan con mayúsculas, simplemente, para que no sea igual y así de esa manera no genere inconveniente. Así de esta forma yo podría omitir cada uno de estos this sin ningún problema. Podría dejarlos o quitarlos, no habría problemas. Solo en el caso de que tanto el nombre que es del atributo que está recibiendo aquí el argumento, como el nombre propio del atributo que está definido acá son iguales, allí sí necesito colocarle el this para que se diferencie. Una ventaja que nos ofrece NetBeans es que él coloca en color verde, en este caso, con este tema que tiene aquí, coloca en color verde los atributos que se han definido. Y los argumentos que se están recibiendo, miren que los coloca en negro. Entonces ya uno visualmente puede encontrar una diferencia. Cuando yo aquí le coloco exactamente igual, entonces ¿qué va a pasar? Que él de esa manera no puede saber a qué estoy haciendo referencia, cuál es cuál. Noten que este que está aquí lo coloca con el mismo color. Entonces cuando ya le coloco aquí el this, ya ahora sí pasa a color verde porque lo está identificando. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Ok, este es el constructor sin argumentos, con argumentos. Ahora pasaríamos a los getter y los setter. Hay varias formas de hacer esto, lo podemos hacer de manera manual o de manera automática. De manera manual es muy sencillo, pero vamos a explicar uno. Primero entonces tomamos el atributo que vamos a aplicarle, el getter y el setter. Vamos a tomar referencia. Entonces referencia, para decir que es un get, vamos a hacer lo siguiente. Como vamos a consultar que es el get, es un método consultor, entonces aquí tiene que devolver el tipo de dato que es el atributo, y luego por acá colocarle entonces get, en este caso sería referencia. Listo, abre y cierra acá, y por acá le decimos que retorne entonces ese atributo allí. Así de esa manera se consulta el atributo, de esta manera aquí, get con el nombre de ese atributo. Y
lo que es el set, que es para fijar, para cambiar el valor, entonces sería un método void, es decir, que no va a devolver nada, y la palabra set, que es como cambiar, fijar. Entonces aquí se coloca el mismo nombre y luego por acá entonces se debe recibir un argumento con el valor de esa variable en ese momento. Vamos a colocar aquí referencia y por acá entonces le decimos que referencia va a ser igual, aquí tenemos que decirle que es del atributo, va a ser igual a este que están enviando acá, que es este. Esta es la forma de nosotros poder hacer los getter y los setter individualmente por cada uno de los atributos. Ahora, hay otra forma de hacerlo automáticamente en NetBeans. Le damos por acá, clic derecho, insert código, insertar código. Aparece entonces el getter y setter. Entonces, este permite crear los dos al tiempo. También podemos crear solamente los getter, solamente los setter o los dos al tiempo. Entonces aquí le damos esta opción y ya no me muestra la opción, por ejemplo, de referencia. ¿Por qué? Porque referencia ya está hecho. Si quiero escogerlos todos, le doy aquí o le digo acá que seleccione aquí o seleccione todos o solamente uno en particular. En este caso le voy a decir que sean todos directamente allí, todo se va a crear allí. Entonces le decimos generar y miren que por cada uno de los atributos él genera un get y un set. La única diferencia con respecto al que hemos hecho acá es que él aquí, cuando está asignando en el set, le coloca el mismo nombre al atributo así como está definido, y por esa razón utiliza el this para que no haya confusión. Entonces aquí sí él utiliza el this, pero es la forma como lo expresa el mismo sistema, como lo genera. Bueno, luego de esto vemos que ha creado todo el código allí. Podemos agregarle otro método también a esta clase, que es un método usualmente que es este, que es el método toString. Y lo que hacemos aquí es seleccionar todo. Le decimos aquí que seleccione todos los atributos y le decimos generar. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que nos muestre el estado del objeto cuando queramos hacer una impresión de ese objeto por consola o por interfaz gráfica. Así de esa manera hacer la representación de los datos que tiene a través de los atributos del objeto como tal. Estos serían los métodos principales. Además de esto habría otros métodos que serían métodos personalizados. O de funcionalidad. ¿Por qué de funcionalidad? Bueno, cuando tenemos una clase, esa clase puede cumplir diferentes funciones. ¿En qué sentido? Si tenemos una clase que lo que hace es simular el estado de un objeto en un videojuego, ese objeto puede tener acciones que, por ejemplo, si es el héroe, puede ser saltar, disparar, parar. Entonces son acciones que él puede hacer. Entonces lo que se hace allí es crear esos métodos que permitan hacer correr esa funcionalidad allí, pero serían métodos ya especiales o personalizados de esa clase en particular para crear objetos que se comporten así. Lo básico nosotros en crear una clase en Java es que tenga el método toString, los métodos getter y setter por todos los atributos, que tenga los dos constructores con argumentos y sin argumentos, y que tenga la definición, en este caso, de los atributos. Así es como definimos una clase en Java.